Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase. Vamos a ver entonces el método, y es el último método que nos toca ver de esta unidad, el método de Newton-Raphson. Ok, entonces nosotros hemos visto que los métodos anteriores, ¿no? Regla falsa, regla falsa mejorada, disección y secante, todos ellos buscan la raíz sobre el eje de las X. Entonces, el tipo de problemas de esos métodos eran f de x igual a 0. Ok, con el método de Newton-Raphson vamos a poder resolver de manera directa problemas de f de x igual a p, ¿no? Donde se entiende entonces que p es una recta horizontal paralelo al eje de la X que pasa por P, ¿no? Ok, entonces básicamente es lo que tenemos aquí en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces esto sería el planteamiento del problema general, ¿no? Donde tenemos la ecuación f de x, ¿no? Que está representada por esta recta en color celeste o azul. Y esta recta se va a intersectar por un eje que pasa por P, un eje horizontal paralelo al eje de las X, ¿no es cierto? Que pasa por P. Y entonces la intersección de ambas ecuaciones es lo que nos genera la raíz, ¿no es cierto? Ahí el punto de intersección es nuestra raíz de nuestra ecuación. Entonces, lo podemos llamar como el valor de x, ¿no es cierto? Que hace que f de x sea igual a p. ¿Ya? Eso más o menos es el, eh, el problema, ¿no? Planteado por el método de Newton-Raphson. Entonces, Newton-Raphson es el único método que vamos a ver que introduce el valor de p en la ecuación que vamos a iterar, ¿no? Los otros métodos tenemos que transformar, pasar el valor de p al lado izquierdo de la ecuación para poder resolverlos, este tipo de problemas, ¿no? De f de x igual a p. En cambio, por Newton-Raphson directamente vamos a encontrar la ecuación que ya lo incorpora, ¿no? El valor de p en la ecuación de iteración. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué datos necesitamos de entrada? Necesitamos básicamente conocer cuál es la ecuación, obviamente, un punto de partida que lo hemos llamado x0, ¿sí? Y que nuestra ecuación sea derivable, es decir, que esté definida por lo menos la primera derivada de la ecuación en el entorno de la raíz, ¿no es cierto? En este entorno de la raíz. Ok, entonces, como les decía, necesitamos solamente un punto de partida, ¿no? Que es el valor de x0, y por ese punto trazamos entonces una recta tangente a f de x hasta intersectar P, ¿no? Por ahí trazamos una vertical y encontramos nuestra primera aproximación, x1 sobre el eje de las x. Ok. El valor de x1 lo vamos a tomar como el valor de anterior, es decir, el valor de x0, más este incremento que lo hemos denominado delta 0 de x. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual el delta 0 de x? Nosotros conocemos x0 y por lo tanto también conocemos f de x0, ¿no es cierto? Esos dos valores son conocidos para nosotros. Entonces, si nosotros hemos trazado una tangente a la curva en f de x0, aquí se nos ha formado un ángulo que lo pudiéramos llamar alfa 0.
De tal manera que si nosotros ahora consideramos la tangente de ese ángulo, ¿no?, va a ser igual a ¿quién? Al lado opuesto del ángulo dividido entre el lado adyacente, ¿no es cierto? El valor de delta 0 de x. Entonces, el lado opuesto, fíjense, si todo esto de acá es P y esto de acá es f de x0, entonces la diferencia de P menos f de x0 será el lado opuesto del ángulo, ¿no? Entonces escribimos acá en el numerador. Y el denominador va a ser entonces el lado adyacente, delta 0 de x. Ok. Por definición de derivada, sabemos que la tangente del ángulo de f de x es igual al valor de la derivada de la función en ese punto, en x0, ¿no? Entonces de ahí simplemente ya despejamos delta 0 de x, ¿no?, que va a ser P menos f de x0 dividido entre f' de x0. Ya conociendo el valor de delta, perdón, lo incorporamos en esta ecuación para calcular x1 y de esa manera ya tenemos nuestra primera aproximación. Entonces vamos a borrar todo esto y pasamos a la siguiente diapositiva donde ya está todo planteado ahí, ¿no? Bueno, casi todo. En realidad es la siguiente. Aquí estamos ya, ¿no? Aquí está todo planteado, donde hemos trazado nuestra tangente hasta intersectar a P, ¿no es cierto? Y de ahí trazamos simplemente una recta vertical que pasa por ese punto de intersección y nos va a determinar el valor de x1. Entonces, x1 puesto en función del valor anterior de x0 más el incremento. Y ese incremento entonces lo hemos tomado como considerando la tangente del ángulo que forma la pendiente, ¿no es cierto? Y eso lo igualamos entonces a la derivada, ¿no?, de la función en x0 y de ahí simplemente despejamos delta 0 de x, ¿no?, y acá lo ponemos en vez de la tangente, entonces podemos poner, ¿cierto?, la derivada de la función. Y la ecuación ya, ¿no?, completa de Newton-Raphson, entonces va a ser x0 más P menos f de x0 sobre f' de 0. Ok, entonces esa sería nuestra primera iteración. La segunda iteración y las siguientes, digamos, las siguientes iteraciones van a consistir simplemente en ir trazando tangentes a la curva en los puntos donde estas rectas verticales, ¿no?, intersectan a f de x. Entonces la segunda aproximación va a partir de ahí, ¿no?, hasta intersectar al eje que pasa por P, y de ahí tendríamos nuestra x2, entonces sobre el eje de las x, ¿no es cierto? Ok. Generalizando, tendremos entonces, tenemos acá, ¿no es cierto?, las sucesivas aproximaciones. Entonces vemos claramente cómo las aproximaciones a la raíz por el método de Newton-Raphson van a darse por las tangentes a la curva, ¿no? Y estas tangentes se van a ir acomodando a la forma, a la forma de f de x, ¿no es cierto? Se van a ir acomodando a eso. Entonces es un método muy rápido, ¿sí? Se ve claramente cómo se aproxima con mucha velocidad a la raíz. Entonces acá tenemos las sucesiones de las aproximaciones a las raíces, x2, x3, etc. De manera que nuestra ecuación genérica, ¿no es cierto?, en general, para la iteración iésima, ¿no?, va a ser esta. Entonces esta sería nuestra ecuación de Newton-Raphson, ¿no? Fíjense entonces que en esta ecuación, que es nuestra ecuación de iteración, ya está considerado el valor de P en esa ecuación, ¿no? Entonces es el único método que hemos dicho que incorpora en la ecuación de iteración el valor de P. Entonces, este método es bien general, ¿no es cierto? Porque si P
Si P es igual a 0, otra vez caemos en el tipo de problemas anteriores, ¿no es cierto? De f de x igual a 0, y la intersección ya se va a dar en el eje de las x. Y la ecuación de Newton-Raphson se va a transformar a esta otra que en los libros ustedes la van a ver como se llama como método de Newton solamente, ¿no? Esto solamente va a ser el método de Newton, ya no Newton-Raphson. Para nosotros va a ser genérica la fórmula esta y la vamos a denominar Newton-Raphson, ya sea que P valga 0 o tenga un valor diferente de 0. ¿Ya? Ok, entonces ese es básicamente la deducción de la fórmula de Newton-Raphson. Este método, al necesitar generar la derivada de la ecuación, eso implica un poquito más de complejidad, ¿no es cierto? Porque pudieran haber algunas funciones que son un poco difíciles de derivar. Sin embargo, el algoritmo que se utiliza para resolver problemas de raíces es también muy sencillo, ¿sí? Fíjense que necesitamos conocer f de x, p, el punto de partida x0, y que f de x sea continua en el entorno de la raíz hasta por lo menos su primer derivada. Porque obviamente vamos a calcular la derivada y esa derivada va a estar dividiendo, ¿no es cierto?, en la ecuación. Por lo tanto, si la derivada se nos hiciera 0, no pudiéramos continuar con el proceso iterativo. Entonces, tenemos que evitar que nuestra derivada se nos haga 0, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las raíces en los puntos de funciones que tienen el formato de una silla, ¿no?, de cabalgar, ¿no es cierto? Ya sea así o así, estos puntos, ¿no?, donde las tangentes, ¿no?, las tangentes a esos puntos son 0, ¿no es cierto? Ahí vale 0 la tangente. Entonces, para determinar esos puntos se vuelve un problema complicado por el método de Newton-Raphson, ¿no es cierto? Porque no va a tender a aproximarse al valor de 0, pero se van a ir haciendo cada vez números muy grandes, ¿no? Entonces, en ese tipo de problemas, este método tiene sus inconvenientes. Ok. Por lo demás, es un método muy rápido, es uno de los métodos más utilizados en la práctica profesional, ¿no? Y en general también tiene muy buen comportamiento, excepto tal vez, como hemos dicho, en ese tipo de raíces, ¿no?, que se forman en, en posiciones donde las tangentes de la curva es casi horizontal, ¿no? Ok, vamos a resolver un problema por el método de Newton-Raphson, que es un problema de un resorte, ¿no es cierto? Vamos a dibujar acá para que sea un poquito más gráfico. Tenemos inicialmente un resorte en este formato, ¿no? Y queremos saber cuánto se va a estirar este resorte debido a la aplicación de una fuerza de 300 kilogramos, ¿no es cierto? Si le aplicamos acá una fuerza de 300 kilogramos, entonces ese resorte se va a estirar. ¿Cuánto se va a estirar? Es justamente lo que se quiere determinar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no?, le aplicamos una fuerza de 300 kilogramos. La ecuación de la relación entre la fuerza y desplazamiento está dado por esta ecuación de tercer grado, ¿sí? Es un polinomio de tercer grado, que nos da la relación entre la fuerza que se le aplican y los desplazamientos que se dan, ¿no? En realidad el problema es simplemente igualar el problema de f de x a 300 y de ahí despejar el valor de x, ¿no es cierto? Y ahí determinamos la raíz de la ecuación. Pero sucede que no está muy fácil despejar el valor de x de un polinomio de tercer grado, ¿no? Entonces vamos a recurrir al método Newton-Raphson. Entonces fíjense que
al igualar yo la ecuación a 300, lo que queda del lado izquierdo es nuestra función f de x y del lado derecho el valor de p. Entonces aquí básicamente nos está diciendo que este es un típico problema de f de x igual a p, ¿no es cierto? Nos está diciendo cuál es el valor de x de manera que f de x tenga el valor de p, ¿sí? Entonces, este es el problema general, ¿sí? Ok, para resolver entonces, como les decía, por el método de Newton-Raphson, necesitamos conocer la derivada de la ecuación, ¿no? Tenemos que derivar esta ecuación y tenemos que darnos un punto de partida, un punto inicial, cualquiera. Entonces, como este es un problema específico de un resorte, que cuando está descargado, el desplazamiento vale cero. Entonces, pudiéramos decir que el punto inicial, ¿no? Lo podemos dar x0 igual a 0, ¿no es cierto? Ese que sea nuestro punto inicial. Es decir, que cuando x vale 0, no existe ninguna carga. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces acá ya nos estamos dando, ¿no es cierto?, el valor de x0 igual a 0. Aquí, fíjense, ya hemos derivado f de x, ¿no? Esta es la primera derivada. Lo hemos hecho incorporando el valor de f de x, el valor de x dentro del paréntesis, ¿no? Hemos hecho esto de acá. Y luego lo hemos derivado, ¿no? Entonces la primera derivada nos va a quedar 100 por la derivada de x es 1. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado sobre 100, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos colocado acá, ¿no? De esa manera. Por si acaso alguien pensó que está mal derivado, está bien nomás, ¿no? Hemos querido mantener más o menos el mismo formato que la ecuación original de f de x. Ok, ahora como nos estamos dando nuestro valor inicial, x0 igual a 0, tenemos que calcular entonces cuánto vale f de x y f' de x para x0. Entonces, obviamente, en la primera ecuación se nos va a hacer 0, ¿no? Porque está multiplicando x al paréntesis. Entonces, 0 por cualquier cosa va a ser siempre 0. En el segundo caso, la derivada, el segundo término que está dentro del paréntesis se hace 0, pero no se hace 0 toda la ecuación. Entonces, nos va a quedar 100 por 1, 100. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, fíjense, los tres valores necesarios para calcular nuestra primera iteración. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Para i igual a 0, calculamos entonces nuestro x1, que va a ser igual a x0 más el valor de p menos f de x0 dividido entre la derivada de f en x0. x0 hemos dicho que vale 0, p vale 300, ¿no es cierto? Los 300 kilogramos. F de x0 vale 0 y f' de x0 vale 100. Entonces, 300 dividido entre 100, 3, ¿no? Y esta es la primera aproximación, ¿no? x1. Ok, para ese valor de x1, calculamos ahora nuevamente cuánto vale nuestra función y nuestra derivada, ¿no? En x1. Ok. Entonces simplemente introducimos el valor de 3, ¿no es cierto?, en f de x. Va a quedar 300, ¿no? 100 por 3, 300, ¿no? Lo vamos a poner así acá, 300 por 1 menos 3 al cuadrado, 9 sobre 100. Entonces 1 menos 0,09 va a ser 0,91, ¿no? Eso es. Y 0,91 por 300 va a ser 3 por 1, 3, 3 por 1, 27, 273. ¿Sí?
Entonces, nuestro valor de f de x va a ser 273. Hacemos lo mismo con f' de x, ¿no? Va a ser 100 por 1 menos 3 por 3 al cuadrado, va a ser 27 sobre 100. Entonces, dentro del paréntesis va a ser 1 menos 0,27. Eso nos va a dar entonces 0,73, ¿no? Por 100, 73. ¿Listo? Ya tenemos los tres siguientes valores para calcular nuestra segunda aproximación. La vamos a hacer acá abajito, ¿no? Para i igual a 1, ahora calculamos x2, que va a ser x1 más p menos f de x1 sobre f' de x1. Entonces simplemente reemplazamos valores. x1 vale 3, más p, que vale 300, menos f de x1, que hemos calculado que es 273, dividido entre f' de x1, que es 73. Haciendo operaciones, nos va a dar este valor de acá, ¿no? 336, 98, 63, 0, 137. Bueno, en la calculadora que yo tengo que maneja un dígito menos, nos va a dar 0,14, creo ahí, ¿no? Si es que no me equivoco. Entonces, esa sería la segunda aproximación. Y nuevamente, para ese valor de x2, calculamos sus correspondientes valores de f de x y f' de x, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso, fíjense que en la cuarta iteración, ya el valor de f de x alcanzó el valor de p, ¿no es cierto? Ya f de x es igual a p. Eso quiere decir que la raíz de este problema, entonces, es este valor, este último valor de x calculado, ¿no? 338, 93, 624, 159. Claro que, como este es un problema relacionado con un ensayo de laboratorio, digamos así, entonces, si yo quiero corroborar esta solución con el ensayo en laboratorio, tengo que medir, ¿no es cierto?, el desplazamiento del resorte para esa carga de 300 kilogramos. Y probablemente no voy a poder medir más de estas 4 primeras cifras significativas, ¿no es cierto? Si es que es un instrumento que tengo ahí de mucha precisión, voy a medir hasta la milésima de centímetro, ¿no? Probablemente. Pero no más. Es muy difícil, ya sería tener mayor cantidad de cifras significativas. Tendría que ser un instrumento extremadamente preciso, ¿no? Sin embargo, obviamente este es un resultado teórico, ¿no? De acuerdo al modelo físico-matemático que se planteó a través de un polinomio de tercer grado. Entonces, obviamente que los valores que obtengamos en la práctica van a ser aproximadamente también concordantes con el modelo físico-matemático planteado. Entonces hay dos posibles fuentes de error ahí, ¿no? El error del modelo, que trata de representar un problema real, ¿no? De la realidad, donde es mucho más complicada la realidad, a través de una ecuacióncita simple, donde se plantea este polinomio de tercer grado, que en esa ecuación están introducidos, obviamente, la resistencia del material del resorte, la amplitud de cada uno de los elementos del resorte, etc. Entonces, hay obviamente, un pequeño error ahí en el modelo. Pero el resultado teórico, entonces, deberá acompañar con el resultado práctico lo más próximo posible, ¿no? Es decir, se necesita que este modelo tenga bastante exactitud. Ok, volviendo entonces a métodos numéricos, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, el procedimiento de Newton-Raphson es bastante simple, como se ve, ¿no? Su tablita, la tabla que vamos a utilizar para hacer las aproximaciones, incluyen entonces una columna para nuestro contador, el i, las aproximaciones a la raíz x, sus correspondientes valores de f de x y f' de x, y finalmente una columna para
evaluar los errores, ¿no? Porque en algunos problemas nosotros vamos a decir que le vamos a dar la tolerancia para ponerle fin al ejercicio, ¿no es cierto? Ok, entonces, como vemos, excepto por el cálculo de la derivada, ¿no? Excepto por eso que en algunos casos, como hemos dicho, pudiéramos tener alguna función que es un poco complicadita de derivar, excepto por eso, todo lo demás es muy simple de programar. Después, cuando veamos nosotros eh, los problemas de derivación numérica, ahí nosotros vamos a simplificar ya, ¿no? Los problemas de derivada lo podemos calcular numéricamente también, y entonces la complejidad, digamos, de derivación de una función muy complicada, ahí lo vamos a simplificar a través de una simple formulita de derivación numérica. Ok, entonces esto es resolviendo el problema del resorte por el método de Newton-Raphson. Ahora, si yo quisiera resolver por cualquiera de los métodos anteriores el problema del resorte, ¿no es cierto? Que es un problema de f de x igual a p, ¿no? Nosotros hemos visto que todos los métodos anteriores son f de x igual a 0. Entonces, para poder resolver por los métodos anteriores, tenemos que pasar el valor de p al lado izquierdo de la ecuación, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer f de x menos p y igualar entonces esa diferencia a 0. De manera que ahora sí buscamos la solución sobre un eje de las x. En realidad lo que estamos haciendo es trasladar el eje de las x, lo trasladamos a p, ¿no es cierto? Y de esa manera la intersección ahora va a estar por este nuevo eje de x que pasa por P. ¿Sí? Sería un x', por decir, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro problema acá, tenemos nuestra ecuación, ¿no? Si este es nuestro eje x y por acá está P, entonces trasladamos este eje, ¿no es cierto? Lo trasladamos acá y lo podemos llamar, si queremos, x' o x asterisco, ¿no es cierto? Y ese va a ser ya nuestra nueva ecuación, ¿no? Ok, entonces vamos a verlo, cómo lo resolvemos este problema por el método de la secante. A ver, entonces voy a dejar de presentar ahorita y nos vamos a ir a la pizarra a resolver por uno de los métodos anteriores. Ok. No sé si ustedes tienen alguna duda, algo que no quedó claro, me avisan para que lo aclaremos. De hecho, no sé si la transmisión está buena. ¿Se está escuchando todo bien? Sí, que se escucha claramente. Perfecto, gracias por la aclaración ahí. Muy bien, entonces estamos presentando ahora la pizarra virtual y vamos a resolver, ¿no? Ya copié ahí el ejemplo sobre la pizarrita y lo vamos a resolver este problema ahora por el método, vamos a decir que sea por el método de la secante. Resolver por el método de la secante. Ok. En el método de la secante, nosotros necesitamos dos puntos de partida, ¿no? Vamos a poner acá entonces los puntos de partida que sean x menos 1 y x0. Entonces, ¿quiénes van a ser x menos 1 y x0? Ya nosotros hemos visto que la solución está aproximadamente entre 3 y 4, ¿no es cierto? Es 3.38, algo así. Entonces, sabemos que ya está la solución entre 3 y 4. Entonces, podemos darnos esos dos valores, ¿no? 3 y 4, o podemos, para que no incluya la raíz, porque este método no necesita incluir a la raíz entre esos dos puntos. Entonces, nos vamos a poner como 2 y 3. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver por Newton-Raphson con estos dos puntos iniciales. Solo que ahora, fíjense que nuestra ecuación
Si nosotros igualamos acá f de x igual a p, ¿no? ¿No es cierto? Esto sería nuestro valor de p, y esto de acá es nuestro f de x, ¿no es cierto? Entonces, el problema por Newton-Raphson no hay problema, lo podemos resolver directamente en ese formato. Pero por este método de la secante y por los anteriores también, por bisección, regla falsa, etcétera, tenemos que transformar, hemos dicho, la ecuación, ¿no es cierto? Trasladamos el eje de las x para que pase por p. Eso simplemente se hace pasando el valor de p al lado izquierdo de nuestra ecuación, ¿no? Entonces, de esta manera, ahora, al igualarlo a cero, ¿no? Estamos buscando ya nuestra raíz sobre el eje el nuevo eje x, digamos, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo va a quedar nuestra función? Nuestra función ahora va a ser 100 veces x por 1 menos x al cuadrado sobre 100 menos 300 ahora, ¿no? Igual a 0. Entonces, esta viene a ser nuestra nueva f de x, ¿ya? Que está igualada ahora a 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por estos métodos, buscamos a la raíz, entonces, como les decía, sobre el eje de las x. De manera que el valor de x va a ser aquel que genera que esta nueva ecuación valga 0. ¿Ya? Ok, entonces para esta nueva ecuación ahora calculamos sus correspondientes valores de f de x menos 1 y f de x0, ya con esta función transformada. Entonces, por ejemplo, si le hemos dado para x menos 1 el valor de 2, introducimos entonces en esta ecuación, ¿no es cierto? En esta ecuación, y calculamos su correspondiente valor de f de x, ¿no? Acá se me borró esto. Ok, entonces vamos a poner acá nuestro nuevo f de x va a ser esto de acá ya, ¿no? Que lo pudiéramos cambiar el nombre, pero en vez de que se llame f de x, pudiéramos llamarla g de x, ¿no es cierto? Pero vamos a mantenerla así. Esta es nuestra nueva función. Entonces, en esa función, ahora incorporamos los valores de f de x menos 1 y f de x 0. Entonces va a quedar 100 por 2 por 1 menos 4 sobre 100. Todo eso menos 300. Y eso nos da entonces menos 108. ¿Sí? Ahora para x igual a 3 va a ser 100 veces 3 por 1 menos 9 sobre 100 menos 300. Y eso va a ser menos 27. Ok, ya tenemos entonces los 4 valores que por el método de la secante se recuerdan, ¿no es cierto? La fórmula de la secante, voy a colocar ahí, va a ser igual al xi menos 1 por f de xi menos, ¿no es cierto?, xi por f de xi menos 1, todo eso sobre f de xi menos f de xi menos 1. Ok, esa es la fórmula de la secante, por si no se acordaba. Entonces, para i igual a 0, el primer valor que vamos a calcular va a ser x1, y que va a ser igual. Como i vale 0, acá vamos a tener entonces x menos 1 por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, todo dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Fíjense que esos 4 valores ya los tenemos acá arriba, ¿no? Estos son estos valores de acá. Entonces simplemente los copiamos, ¿no? Va a ser entonces 2 por menos 27 menos 3 por menos 108. Y todo eso dividido entre menos 27 menos
menos 108. Ok, entonces ahí hacemos cálculo. Yo voy a tratar de programarlo esto para que se haga más rapidito, ¿no? Ustedes, por favor, pueden ir ayudándome a hacer esos cálculos ahí. Ok. A mí me salió 42, Inge. 42, perfecto. 42, no, creo que no. Debe estar, a ver, ahorita lo voy a hacer yo. A ver, vamos a dar los valores iniciales. Entonces va a ser 2 menos 27, 3 y menos 108. Ok, a mí me da 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Con 9, 3. No sé si cometiste algún errorcito por ahí. Eso me da a mí. Ahora, si yo reemplazo ese valor en la función, en esta f de x, no te olvides que nuestra función ahora es esta de acá, ¿no es cierto? Es la que hemos transformado, ¿no? Por si acaso, para que no vayamos a cometer el error. Entonces volvemos a introducir este valor que hemos calculado en esta ecuación, ¿no? Y calculamos su correspondiente f de x1. Entonces eso nos va a dar, según yo, vamos a poner acá en negro, 3,703, 703, 704, según mi calculadora me daría eso. Ok, entonces ya tenemos los valores necesarios para calcular nuestra siguiente aproximación, ¿no es cierto? Para y igual a 1, ahora calculamos x2, que va a ser ¿quién? x0 que multiplica a f de x1 menos x1 por f de x0 dividido entre f de x1 menos f de x0. Ok, ¿lo revisaste el resultado anterior? Si coincide con el mío. El que me dijo que daba un valor un poquito más grande. Nada, no pudiste verificarlo. Ok, entonces con estos nuevos valores, fíjense que ahora tenemos x0. ¿Quién es x0? 3, ¿no es cierto? Por f de x1, es el valor que recién hemos calculado, ¿no? Menos x1, que ahora es este valor de acá, ¿no? Voy a poner con toditos los dígitos que me da. Por f de x0, que vale ¿cuánto? F de x0 vale menos 27, ¿no? Y todo entonces va a estar dividido entre 370. Ah, pero acá me olvidé de un signo. Acá hay un signo menos, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta de ese detalle. Entonces acá va a ser menos 3,703, 3,704. Menos 27. 100, ¿no? ¿Y eso nos da cuánto?
Ahora lo vamos a poner acá abajito. X2 nos va a dar 338, 63, 27, 504. Y su correspondiente valor de f de x2, ya no es x1, pues no. F de x2 va a ser igual a menos 0, 198, 99, 24, 34. Ok, esos son todos los dígitos que me da mi calculadora. Y podemos continuar calculando, ¿no es cierto? Pero yo lo voy a colocar ahí los resultados en el formato de una tablita. ¿Ya? A ver, lo vamos a hacer un poquito más recto. Ok. Entonces tenemos nuestro contador. Y acá vamos a colocar las aproximaciones a nuestra raíz y sus valores de f de x correspondientes. Y acá calculamos el error. Entonces, vamos a calcular hasta que el error aproximado sea menor a 0,05%, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Calcular hasta que el error aproximado sea menor a 0,05%. Eso corresponde a 3 cifras significativas para el error, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra primera aproximación, ya calculamos que nos dio, a ver, vamos a copiar acá los resultados, 3, puro 3, ¿no? Y el valor de f de x que nos dio menos 370, 370, 703, 704. Y nuestra siguiente iteración ahora nos dio 338, 27, 504. Y acá nos dio la f de x, 0, 198, 99, 164, 34. Y el error ya lo podemos calcular porque ya tenemos dos aproximaciones a x. Con 3 cifras significativas nos da 1,56. Y continuamos, ¿no? Hasta que se cumpla la condición de error. Entonces el siguiente valor de x va a ser, vamos a ampliarlo acá, va a ser 338, 93, 36, 424. Su correspondiente valor de f de x va a ser menos 0, 170, 34, 55, 009. Y el error todavía es mayor a 0,05, ¿no? Nos va a dar 0,0888. Entonces generamos una iteración más que seguramente en esta ya va a entrar dentro de la tolerancia, ¿no? Ok, yo he escrito las formulitas en mi calculadora y por eso que las estoy haciendo o calculando de manera bien rápido, ¿no? Entonces aquí nos da 338, 93, 62, 404. Y f de x nos da un valor bien pequeño, ya lo voy a poner en notación científica, 0,1, 482 por 10 a la menos 7. Y el error
ya me dio menor a 0,05, ¿no? Ya fue 0,000767. 767. Entonces, hasta ahí ya no es cierto, es menor a 0,05%. Entonces, hasta ahí llegaría nuestro ejercicio. Sin embargo, si yo quisiera todavía compararlo con el valor que obtuvimos por Newton-Raphson, pudiera generar una iteración más. A ver, vamos a ver cuánto nos da. Acá nos va a dar 3,38, 93, 62, 4,16. Y aquí ya el valor de f de x me dio 0, ¿ya no? Y el error relativo aproximado va a ser bien pequeñito, ¿ya no? 361 por 10 a la menos 7. Que si lo comparo con el problema que resolvimos por Newton-Raphson, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver cuánto nos dio ahí. En la última iteración la vamos a copiar ahí. Entonces, en la iteración número 4 también obtuvimos este valor que lo voy a copiar acá abajito. Ok, vamos a hacer un poquito más chiquitito. Caramba. No me permite hacerlo más chico. ¿Qué está pasando? Ahora ya. Entonces, para que lo podamos visualizar acá, este sería nuestro resultado por Newton-Raphson, ¿no? Con un dígito más, porque está hecho con, si no me equivoco, lo hice en Excel ¿no? Entonces acá fíjense, en Newton-Raphson nos dio 338, 93, 62, 41, 59, y solamente acá está variando en este último dígito, ¿no? Que acá está redondeado en realidad a 6, ¿no? Y acá es 59. Ok. Caramba. Ok. En Newton-Raphson, obviamente, f de x se hace p, ¿no? Porque es un problema de f de x igual a p. En cambio acá, fíjense, por el método de la secante, f de x tiende a 0, ¿no? Entonces son las diferencias entre un método y el otro, ¿no? Ok. Y el error acá, fíjense, a ver, el error en la cuarta iteración por Newton-Raphson nos dio un valor un poco más pequeño, ¿no es cierto?, del error que por método de la secante. ¿Qué significa eso? Que Newton-Raphson en este caso fue más exacto, se aproximó más al valor verdadero, ¿no?, que el método de la secante. Ok, eso es todo entonces lo que pudiéramos decir en términos del método de Newton-Raphson y del método de la secante, ¿sí? Ok. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisan, por favor. Si no, vamos a ir quedando por ahí. El próximo jueves, el Jueves Santo, yo les voy a dar libre, ¿ya?, para que festejen el jueves y el viernes santo, ¿sí? Entonces, nos vamos a ver directamente ya el martes de la próxima semana. Hay otra cosa también, ¿no?, que ya hablamos con el otro grupo, y es sobre el examen. Ya nos han pasado ahí el rol del examen, y las fechas estarían entre el 18 y el 30, es decir, las 2 semanas que vienen, ¿no? Entonces nosotros hemos fijado con el otro grupo para el próximo jueves, de manera que el martes que viene lo utilizamos para hacer un repaso de todo, y el jueves ya lo damos el parcial.
La modalidad del parcial todavía no está bien definida. Inicialmente se dijo de que sean presencial, pero todavía no tenemos, ¿no?, el mecanismo, ¿no?, para mantener la distancia entre estudiantes, ¿no es cierto? Porque son aulas mm, que no sé si van a dar para la cantidad de estudiantes que tenemos en el grupo. Tendríamos probablemente que subdividir en 2 o 3 grupos y darlos en 2 o 3 fechas, ¿no es cierto? Y eso ya nos complicaría bastante en términos del avance. Entonces, yo de todas maneras voy a consultar eso para ver si se puede, nos pueden dar aulas con computadora o si lo podemos dar virtuales todavía este primer parcial. No sé qué opinan ustedes. ¿Preferirían darlo presencial o virtual? Virtual sería, ingeniero. Virtual. Virtual. Bueno, Virtual. entonces vamos a llevar esa inquietud también de ustedes ahí, ¿no? Para que, a ver qué dicen las autoridades. Yo les estaría dando entonces la respuesta este martes que viene, ¿ya? Y el jueves entonces, ya sea de una o de otra manera, damos el primer parcial, que va a ser estos 2 temas, ¿no? Las 2 unidades que hemos visto, ¿no? Aproximaciones y errores y cálculo de raíces, hasta el método de Newton-Raphson. Ok, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Ninguna, Inge. Muy bien, Weimar, entonces quedamos para el próximo jueves. Ahí nos vemos, vamos a practicar ese día, ¿ya? Chao, chao para todos, que tengan un buen fin de semana y un buen feriado. Chao, chao. Igualmente, Inge.